Buenas, mi nombre es Juan Tolosa, soy ayudante del Departamento Básico de Cirugía y el día de hoy vamos a hablar sobre la apendicitis aguda. La apendicitis aguda se define como la inflamación aguda del apéndice secal. Respecto a la importancia del tema, sabemos que es el cuadro agudo de abdomen quirúrgico más frecuente, es una urgencia de resolución quirúrgica y que su morbimortalidad es baja siempre y cuando su diagnóstico y tratamiento sean precoces. Respecto a la epidemiología, ya mencionamos que es la causa más frecuente de abdomen quirúrgico en la actualidad, luego le sigue la colecistitis aguda, y se estima que un 10% de la población presentó en algún momento de su vida apendicitis aguda. La incidencia máxima es entre los 10 y 30 años, pero puede presentarse en los extremos de la vida, y presenta un leve predominio en el sexo masculino con una relación 3:2, así como una mayor incidencia en la raza blanca. Respecto a la reseña anatómica del apéndice secal, sabemos que es un órgano canalicular, ¿sí? Es una evaginación del ciego con una longitud aproximada de 6 a 10 centímetros y un diámetro de 3 a 6 milímetros, y que su implantación es constante en lo que son la unión de las tres tenias cólicas. Existen distintas variantes anatómicas del apéndice, particularmente en lo que respecta a la posición del ciego, ¿sí? A la altura en la que va a estar dispuesto el ciego, y en la disposición de lo que es el extremo apendicular. Las formas más frecuentes de la anatomía más frecuente del apéndice es la laterocecal interna, ¿sí? Luego le sigue la retrocecal, entre otras como la disposición pelviana o, por ejemplo, la retromesenteria. Respecto a la etiología, la apendicitis aguda se debe a la obstrucción de la luz apendicular. Existen distintas causas que pueden determinar esta obstrucción de la luz apendicular. Tenemos causas intraluminales, con los fecalitos, que constituyen el 30% de las causas de apendicitis aguda, seguido de otras como los cuerpos extraños. Luego tenemos las causas parietales, en donde la hiperplasia folicular linfoide es la causa más frecuente de apendicitis aguda, particularmente en niños, constituyendo el 60% de las apendicitis agudas. A nivel de la submucosa del apéndice existen los folículos linfoides, en donde estos, en caso de aumentar de tamaño, pueden llegar a obstruir la luz apendicular. Otras causas parietales incluyen los tumores del apéndice, que son extremadamente raros. Y luego tenemos también, por último, causas extraparietales, como las compresiones por tumores adyacentes, también son causas muy raras. Respecto a la patogenia de la apendicitis aguda, una vez que se produce la obstrucción de la luz apendicular, sea la causa que sea, se mantiene lo que es la secreción de la mucosa apendicular, ¿sí? Comienza a producirse estasis del contenido apendicular y aumento de secreciones. Esto lo que genera es la compresión de las paredes del apéndice, comprometiendo lo que es su vascularización. Esto determina primero compromiso de los vasos linfáticos y venosos, y posteriormente compromiso de la microcirculación, que puede derivar en trombosis de la microcirculación, con la consecuente isquemia y necrosis de la pared, como vemos en este esquema, de la pared apendicular. En simultáneo se produce lo que es la proliferación de bacterias presentes en la flora colónica, ¿sí? Que están presentes fisiológicamente en la luz del apéndice. En situaciones de estasis y obstrucción aumenta lo que es esta carga bacteriana, que puede colaborar con lo que es el daño de las paredes apendiculares, ¿sí? Aumentando lo que es el proceso inflamatorio subagudo del apéndice. Respecto a la anatomía patológica, existen distintas etapas anatomopatológicas sucesivas que representan lo que es este proceso que mencionamos anteriormente, ¿sí? Inicialmente se produce lo que es edema, ¿sí? Edema de las paredes apendiculares, el apéndice aumenta de tamaño. Esta sería la etapa edematosa o congestiva o catarral. Luego sigue la apendicitis flemonosa, en donde comienza a observarse una mayor respuesta inflamatoria con exudados fibrinosos y purulentos, ¿sí? Con mayor participación bacteriana. Y por último tenemos lo que es la apendicitis gangrenosa o necrótica, en donde comienza a aparecer compromiso de la microcirculación y arterial y se observa necrosis de la pared apendicular. Respecto a las complicaciones de la apendicitis van a ser secundarias a la perforación del apéndice. La perforación del apéndice se observa en el 20 al 30% de los casos, en donde encontramos distintas complicaciones. La más aguda sería el absceso
apendicular, ¿sí? La más aguda y frecuente es el absceso apendicular, en donde, como vemos en el esquema, se forma una cavidad neoformada que rodea lo que es el pus, formándose un absceso periapendicular. Luego tenemos el plastrón apendicular, que en este caso es un proceso subagudo que requiere varios días para su configuración, en donde se bloquea lo que es el proceso infeccioso por asas, epiplón y adherencias firmes que se forman a dicho nivel, conformando lo que es una masa inflamatoria alrededor del apéndice. Esto es el plastrón apendicular y es un proceso subagudo, repito. Y por último tenemos como complicación infrecuente, en caso de que no se produzca el bloqueo de la infección luego de perforado el apéndice, en caso de que se perfore y el contenido se disemine en forma libre, a la cavidad libre, ¿sí? A la cavidad peritoneal, podría llegar a determinar una peritonitis aguda difusa. Es una complicación infrecuente. Respecto al diagnóstico de apendicitis aguda, es fundamentalmente clínico. Sin embargo, en muchos casos se presenta con una clínica atípica y considerando también el amplio abanico que existe de diagnósticos diferenciales, más que nada en la mujer en edad reproductiva, es muy frecuente que se requieran de estudios paraclínicos para apoyar el diagnóstico de apendicitis aguda. Respecto a la clínica de la apendicitis aguda, va a ser variable, dado que la anatomía del apéndice puede ser variable, como ya estuvimos mencionando en las primeras diapositivas. La clínica clásica de la apendicitis aguda se corresponde con la tríada de Murphy, que se presenta en el 50% de los casos, que corresponde cronológicamente a lo que es un dolor abdominal agudo, que inicialmente es centroabdominal y que característicamente migra hacia la fosa ilíaca derecha en la evolución, seguido de náuseas o vómitos, y por último la fiebre. Al examen físico, los pacientes con apendicitis aguda van a presentarse taquicárdicos, pueden presentar fiebre leve generalmente a las 24 horas, y también un elemento característico de apendicitis es la presencia de lengua saburral. Al examen abdominal, sí, puede observarse dolor a la palpación de la fosa ilíaca derecha y signos de irritación peritoneal, como es la defensa y contractura a dicho nivel, en la fosa ilíaca derecha. Dado que la anatomía del apéndice es variable, existen presentaciones atípicas que se corresponden con la anatomía del apéndice. Tenemos, en el caso de una apendicitis retrocecal, puede asociar un dolor lumbar con predominio de síntomas digestivos o fiebre. En el caso de la laterocecal externa, el dolor puede irradiarse más hacia flanco derecho. Las apendicitis pélvicas pueden asociar un dolor suprapúbico, más central y bajo, con un síndrome urinario bajo, dado que la inflamación del apéndice en contacto con la vejiga puede producir irritación vesical. En el caso de un ciego subhepático con una apendicitis subhepática, puede asociar un dolor mucho más alto en el hipocondrio derecho, pudiendo confundirse con una colecistitis aguda. Y en el caso de las apendicitis retromesentéricas, cuando el apéndice se encuentra por detrás de un asa ilial, puede presentarse como una oclusión febril. En este caso, el proceso inflamatorio del apéndice contacta con las asas y determina una inflamación de las asas, que esto deriva en lo que es un hilio funcional, ¿sí? Se produce una detención del tránsito para materias y gases, existe distensión abdominal, y el paciente se presenta con fiebre por el proceso infeccioso. También destacar que en pacientes obesos, embarazadas y en ancianos pueden plantear dificultades diagnósticas por una presentación clínica poco florida o poco clara. Bien, entonces en la apendicitis aguda tenemos muchos diagnósticos diferenciales, muchas patologías pueden presentarse con un dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho. Tenemos ahí como opción en la diapositiva la gastroenteritis, enfermedad inflamatoria intestinal, la anitis mesentérica, y en la mujer en edad reproductiva aumenta este abanico de diagnósticos diferenciales. Tenemos la rotura folicular, el embarazo ectópico, por eso interesa solicitar estudios como la beta-HCG, y la infección urinaria también cobrando valor el examen de orina. Entonces, respecto a los estudios complementarios, tenemos algunos estudios de laboratorio. Podemos observar elementos inespecíficos de inflamación o infección sistémica, como es en el hemograma una leucocitosis, o la elevación reactante de fase aguda como la proteína C reactiva. Estos son inespecíficos, solamente nos dicen que el paciente presenta algún grado de inflamación sistémica por un proceso que, en este caso, atribuimos a la apendicitis. Bien, en mujeres en edad reproductiva, como mencionábamos, adquiere valor lo que es el examen de orina para descartar infección urinaria y la beta-HCG para
valorar algunas complicaciones del embarazo, como el embarazo ectópico. Respecto a la evaluación general, también se va a solicitar hemograma, como ya mencionamos, puede solicitar función renal, ionograma, Gracis, entre otros. Ahora vamos a centrarnos en lo que son los estudios de imagen en la apendicitis aguda. Tenemos la ecografía abdominal, la tomografía computada y por último la laparoscopía diagnóstica. Respecto a la ecografía abdominal, es un estudio ampliamente utilizado en la apendicitis aguda, en su diagnóstico, dado que es un estudio de bajo costo y muy disponible. Presenta una sensibilidad cercana al 70% y es muy específico. Pero hay que tener en cuenta que tiene un rendimiento limitado, dado que, por ser una ecografía, es técnico dependiente y que la localización del apéndice, en muchos casos, junto a la interposición gaseosa por el intestino que se interpone por delante, dificulta lo que es la visualización del apéndice. Existen algunos criterios diagnósticos, como es el diámetro apendicular aumentado, engrosamiento de la pared, hiperecogenicidad de la grasa y presencia de colecciones o líquido periapendicular. La ecografía también puede ser útil en mujeres en edad reproductiva, lo que es la ecografía transvaginal, para observar bien los anexos y descartar diferenciales. Luego tenemos la tomografía computada, que es un estudio con mayor sensibilidad y especificidad que la ecografía, para el diagnóstico de múltiples patologías intraabdominales. Permite evaluar también mejor lo que son las complicaciones, como la presencia de abscesos periapendiculares y muchos diagnósticos diferenciales. En nuestro medio, la tomografía computada no se solicita en todas las apendicitis agudas, pero sí es de elección en caso de dudas diagnósticas, en caso de que se sospechen complicaciones, o en pacientes de mal terreno, como pacientes obesos o ancianos. En esos casos se prefiere indicar una tomografía computada abdominopélvica. Por último, tenemos la laparoscopía diagnóstica, que es el método de mayor sensibilidad y especificidad, dado que observa las características macroscópicas de la cavidad peritoneal, ¿sí? Del apéndice en este caso. Puede realizar el diagnóstico de apendicitis y el tratamiento en el mismo acto, pero hay que considerar que es un acto anestésico quirúrgico que puede presentar complicaciones. Por lo tanto, estaría indicado en pacientes en los que no se puede confirmar o descartar el diagnóstico de apendicitis aguda y en donde es muy probable. Respecto al tratamiento de la apendicitis, es quirúrgico, precedido de un tratamiento médico preoperatorio. El tratamiento médico preoperatorio va a consistir en reposo digestivo, es decir, suspensión de la vía oral, preparando al paciente para una cirugía de urgencia, en una antibioticoterapia terapéutica precoz y empírica dirigida a la flora colónica, analgesia, de acuerdo al dolor que presenta el paciente, y en aporte hidroelectrolítico. Respecto a lo que es el tratamiento quirúrgico de la apendicitis aguda es la apendicectomía, es decir, la resección del apéndice secal, en este caso inflamado o infectado, y en la eventual limpieza de la cavidad peritoneal, ¿sí? La eventual toilette peritoneal. La oportunidad es de urgencia, preferiblemente en las primeras 24 horas, y el abordaje puede ser abierto o laparoscópico, de preferencia este último, ¿sí? El abordaje laparoscópico, dado que presenta múltiples ventajas, como son una menor morbilidad parietal, ¿sí? Al generar incisiones más pequeñas, un menor dolor posoperatorio, una menor estadía hospitalaria, un mejor resultado estético y un reintegro más precoz a las actividades habituales. Respecto a las complicaciones de la cirugía, tenemos complicaciones intraoperatorias como las lesiones viscerales y las hemorragias, que si bien son poco frecuentes, estas aumentan en apendicitis agudas evolucionadas. Luego tenemos complicaciones posoperatorias, por frecuencia lo que es la infección del sitio quirúrgico y raramente la fístula secal. Respecto al pronóstico, va a depender del desarrollo de complicaciones, del tratamiento instaurado y de la reserva funcional del paciente. La mortalidad de la apendicitis es variable si tomamos en cuenta lo que es la apendicitis no complicada, es decir, en ausencia de perforación y complicaciones, que es de un 0,2%, mientras que esta asciende a un 3% en la apendicitis complicada. Esta es la bibliografía para la realización de dicho teórico. Muchas gracias.